La radio de todos. Oh, man. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, el programa con exclusivo carácter bíblico donde la tendencia siguen y seguirán siendo los personajes bíblicos que día con día nos enseñan más a ser mejores cristianos y por supuesto a ser mejores colaboradores del reino de Dios. Hermanos, hoy tengo un programa muy especial, estamos en tiempo de Cuaresma, hay muchos personajes que en este tiempo de Cuaresma pues tienen mucha relevancia y hoy uno de ellos te garantizo, te aseguro va a cambiar tu vida en medio de cualquier dificultad. Hay una persona que hoy nos va a enseñar cómo realmente cargar una cruz. Tengo a mi hermano del alma, Ronnie Rivera, que está conmigo y hoy nadie más que él para poder hablar de este personaje, ya que pues hemos tenido la oportunidad de platicar mucho de él, de vivir sobre todo como de alguna manera las experiencias que este personaje vivió. ¿Y quién más que Rivera para eso, hermano? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Marlon, buenas noches, hermanos. Darte gracias por de nuevo estar con esa invitación y siempre estar aquí dispuesto para que hablemos sobre estos personajes bíblicos que nos van a ayudar en este tiempo de Cuaresma a poder edificar más nuestras vidas. Yo te agradezco, Rivera, por estar acá. Vos sabes que vos sos una de las personas que, aunque no fuiste la imagen del programa, pero gracias a ti yo me inspiré en hablar de personajes bíblicos. Me refiero, hermanos, a hablar de Simón de Cirene, mejor conocido como el Cirineo. Pero antes de eso les quiero recordar, por favor, si van a viajar en Honduras en avión, les recomiendo la mejor aerolínea de Honduras, la más segura y completa, que es Aerolínea Lanza, la que te lleva a los destinos más influyentes en turismo. Me refiero a Roatán, Guanaja, Puerto Lempira, Tegucigalpa, La Ceiba, por supuesto, y próximamente vamos a estar abriendo lo que son los vuelos a San Pedro Sula para que pues ya tengas toda la comodidad que necesites para viajar. Aeronaves completamente seguras y por supuesto revisadas por Aeronáutica Civil. Así que buenas noches a todos, quédense en el resumen de Cristificados. Estás escuchando Cristificado. Oh, man. El Señor siempre ha reservado a ciertas personas para que experimentaran especiales bendiciones y parte de las historias bíblicas, como lo es el caso de Simón de Cirene, pues lo lógico hubiese sido que uno de los discípulos de Cristo hubiese sido quien llevara la cruz para ayudarle hasta el Gólgota, la colina con forma de calavera conocida también como Calvario. Sus corazones eran cercanos a Dios, como lo sería el de Simón de Cirene, cuya experiencia junto a Jesús cambiaría su vida para siempre, aunque no era todavía uno de sus discípulos. Simón de Cirene es una figura de todos nosotros, con los que Jesús comparte su obra, con quienes Jesús se hace nuestro compañero de sufrimiento y victorias en la vida, en la muerte y en la resurrección. Nunca más nos separaremos de él. El momento en que llevamos su yugo, llevamos la carga espiritual de la mayor misión en la que puede participar el hombre. Esta experiencia transforma nuestros corazones. Llevamos la cruz de Cristo, nuestra propia cruz y el yugo del Cordero. No hay mayor privilegio. La victoria es por su mérito. Somos amigos del Rey del Universo. Somos amigos personales de Jesús de Dios, del Hijo de Dios, el heredero de Dios y coheredero de Cristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro, también con su programa Cristificados. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo en Facebook Live, estamos completamente en vivo. También a los que nos van a ver en YouTube, en mi canal Cristificados TV. Así que estamos completamente en vivo para llegar hasta la comodidad de su hogar a través de eso. Antes de empezar el tema, quiero de alguna manera especial pues dar mis condolencias a una persona muy especial que está pasando por una situación muy difícil. Rivera, vos sabés, me refiero pues a nuestra hermana Sobeida Hernández, que lamentablemente pues su señora madre partió al cielo a la madrugada de hoy. Y pues queremos de una manera especial, de parte mía personal y de Cristificados, pues decirle que estamos con ella en estos momentos difíciles,
que le mandamos un fuerte abrazo de consolación y que Dios se encarga de todo. Ya su mamá está en un mejor lugar donde seguramente la va a esperar a ella también. Así que con el permiso de su dolor, nosotros seguimos aquí en Cristificados. Así es que, hermanos, pues Rivera, nos toca hablar del personaje que vos has personificado muchas veces allá en mi bella comunidad del Porvenir. Nosotros somos o hemos sido parte del elenco del Vía Crucis, y justamente hoy vamos a hablar del personaje que representa la quinta estación, pero no el grupo, nada, es la quinta estación del Santo Vía Crucis. Me refiero a Simón de Cirene, mejor conocido como el Cirineo. Bueno, ¿cómo podemos empezar esto? Sencillamente, hermano, Simón de Cirene pues es un hombre que increíblemente experimentó una situación en su vida bastante incómoda. Muchos podrán tener mucha ideología sobre esto, pero definitivamente este hombre pues tuvo un encuentro con Jesús maravilloso, y todas las personas que han tenido un encuentro con Jesús, hablábamos extra micrófonos con Ronnie, no vuelven a ser los mismos. Este hombre lo demostró. Vamos a ir encontrando muchos fragmentos de la vida de este hombre, pero me gustaría narrarles así de forma breve lo que yo me imagino que pasó. Yo me imagino que este hombre, porque la Biblia dice que este hombre venía de trabajar, venía con sus 2 hijos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Son los únicos evangelios que narran la historia de este personaje. Y en el Evangelio de Mateo dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Es un fragmento muy corto, pero nos da mucha enseñanza. Y es que yo me imagino a este hombre venir de su trabajo bien cansado, bien agobiado, hasta frustrado muchas veces. Allá a lo lejos venía platicando con sus hijos de algunas cosas que quizás solo ellos conocen, y de repente escucha a lo largo aquella algarabía de aquellas personas, aquella muchedumbre gritando: Rey de los judíos, crucifíquenlo, gritando cualquier cantidad de cosas negativas en contra de un hombre. Él había escuchado hablar de Jesús de Nazaret, él nunca lo había conocido personalmente, y al escuchar hablar de Jesús se le viene a su mente del que tanto hablaban, que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía solamente cosas buenas. Él ve que ese hombre está cargando una cruz. En muchos fragmentos en películas y en la Biblia habla de que pues Jesús está tirado y lo obligan a él a llevar la cruz. Yo me imagino a este hombre encontrarse en la peor escena de su vida. Llegó a tener un encuentro con Jesús de una manera muy diferente quizás a la que nosotros hemos tenido. Yo no sé si tú, hermano, que me escuchas, has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, pero te quiero decir algo: nadie tiene un encuentro con Jesús si Jesús no se lo permite. Definitivamente este hombre nos ha dado una gran lección, y únicamente lo que queremos hoy en Cristificados es decirte: no importa la edad, no importa qué tiempo, si es tu presente, si es tu pasado, si en tu futuro, tú vas a tener un encuentro con Jesús. Y yo espero que sea de la forma que sea, tengamos una actitud como la que tomó este hombre. Imaginémonos a tal grado que este hombre llevó sobre sus hombros el peso de la cruz. Te quiero platicar, Ronnie. Se dice que la cruz que cargó este hombre no era para Jesús. Esta cruz era para Barrabás. ¿Sí? En los fragmentos anteriores hemos hablado sobre eso. Y Barrabás, que era pues el que merecía realmente la cruz. ¿Por qué? Porque era un malhechor, porque era un pecador, porque las personas pues no en el momento que tocó escoger, los religiosos y la multitud escogieron a este hombre Jesús en vez de a Barrabás. Entonces prefirieron que fuese crucificado Jesús y no Barrabás. Entonces esa cruz que Jesús cargó le pertenecía a Barrabás, y Jesús la cargó por nosotros. Y eso que cabe mencionar, que Barrabás, así como lo describe la historia, era más corpulento que Jesús. Uh-huh. Y según los datos, pues
se dice no con exactitud en sí cuánto era el peso en realidad de la cruz, pero pesaba alrededor de unos 700 kilos. Sí. O posiblemente pueda que haya pesado más. Y la verdad que hablar en este tiempo de Cuaresma del cirineo, que la Biblia lo dice, Marlon, lo obligaron. No Lo fue obligaron. algo que él dijo, pues no, yo voy a ayudarle a él, pobrecito. No, sino que lo obligaron. Y como estabas hablando, decía que este hombre venía del trabajo cansado, agobiado, con deseos de llegar a su casa, pero lo traicionó la curiosidad. Sin Como duda a muchos alguna. de nosotros, pues la curiosidad por saber qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo. En algún momento nosotros así pues llegamos a los pies de Cristo. Por curiosidad, por curiosos. Imaginémonos de alguna manera, Ronnie, cuando el soldado romano llama a este hombre y le dice, ven, ayúdale tú a este hombre. Como cualquier ser humano, en la película hablamos de que Mel Gibson, él pues... En la Pasión de Cristo. En la Pasión de Cristo, pues se le dio mucha relevancia a este personaje porque él cuestiona, ¿por qué yo? Y la pregunta yo te la podría decir, ¿por qué los discípulos no estaban con Jesús? Si supuestamente Pedro daba la vida. Todos salieron huyendo. Todos salieron huyendo. Yo creo que es importante, de alguna manera, entender que lo que Dios nos quiere dar a entender con toda esta hermosa parábola o esta vivencia de este hombre es que no importa el sufrimiento, nos hace fuertes, porque seguros estamos que la vida de este hombre pues no volvió a ser la misma, y ejemplo de ello pues es lo que hoy podemos nosotros hablar acerca de Simón de Cirene. Y ya que mencionaste la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, creo que ahí se puede ver la actitud del cirineo. Lo que más me impacta a mí es que a él lo obligan y le dicen, hey tú, ven, ayúdale con esa cruz. Y lo primero que él hace es que él dice que él no tiene nada que ver con la sangre de ese hombre. Y yo creo que de cierta forma es válido, porque si vos vas ahorita a la calle y una persona te quiere obligar a hacer algo que vos no querés o no te compete, lo primero que hacemos es decir que no. Definitivamente, bueno, yo diría que no. Yo no sé vos. Es más, yo me cuestionaba ahora que estaba estudiando esto y yo me decía, Señor, si yo hubiese estado en ese momento, ¿yo te hubiese ayudado? No lo hubiera hecho. Y nadie que está viendo el programa y escuchándolo me puede venir a decir a mí que lo haría. Porque para aquel tiempo, en ese momento, para las personas que estaban en ese momento, Jesús era un farsante porque creyeron más en la palabra de los religiosos, en los que supuestamente eran conocedores de la palabra y se olvidaron del verdadero sentido de la humanidad, que fue lo que vino a hacer este hombre que llevaba esa cruz. Sencillamente a darse por los demás. ¿Qué pasa con Simón de Cirene cuando tiene ese encuentro con Jesús? Me gustaría que habláramos, Rivera, sobre esto, el silencio de este hombre. ¿Sabes por qué te digo el silencio de este hombre? Porque la Biblia no habla de que Simón de Cirene o el cirineo, cuando iban cargando la cruz, iban hablando. No iban hablando. ¿Saben por qué, hermanos? El rostro de Jesús reflejaba dolor, tristeza, ¿Y te imaginas esa escena? El rostro desfigurado, ensangrentado, ese rostro de cansancio. Es horrible, definitivamente es horrible. Yo, hoy que me cuestionaba tantas cosas, yo me preguntaba, ¿qué es el encuentro con la cruz de Cristo? Yo me preguntaba eso porque muchos decimos, yo cargo con mi propia cruz, si cargas la tuya, pero ¿qué es cargar con la cruz de Jesús? Simón de Cirene no tenía nada que ver en todo eso y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Pero ese fue el mejor motivo que este hombre tuvo para salvar su vida, para tener una reconciliación con Jesús. Porque es más, te garantizo que como lo hemos estado hablando siempre, las casualidades para Dios no existen. No existen. O sea, todo está planeado. Todo está claramente planificado. Correcto. Entonces, este hombre nos enseña la importancia que tiene
Aunque sea ser metiche dentro de las cosas de Dios, porque algo vas a encontrar. Si por metiche llegaste a la iglesia, algo vas a encontrar. Porque los encuentros con Jesús no son planificados, no son agendados. Dios los tiene para que nosotros tengamos una verdadera conversión y podamos entender que su plan es prácticamente perfecto. El silencio de este hombre me llama mucho a la reflexión, porque muchas veces es importante hacer silencio. La cruz, aparte de que pesaba más de 700 kilos, cuando Simón de Cirene empieza a cargarla, esa cruz olía a sangre y sudor, porque Jesús ya la había cargado mucho trayecto más. Estamos hablando de la quinta estación del Santo Vía Crucis. Ya lo habían condenado a muerte. Ya lo habían latigado. Ya lo habían latigado. Una barbaridad de latigazos, una cosa horrible. Este hombre iba sangrando por toda la calle. Y se encuentra con otro hombre que viene cansado de trabajar con sus hijos. La Biblia no habla de sus hijos, pero yo te aseguro que los hijos han de haber querido ayudar. Viendo que su padre estaba ayudando a alguien con una cruz, ellos también quisieron ayudar. Hemos visto en fragmentos bíblicos y en películas y en imágenes también que se ve como que Simón de Cirene o el cirineo está cargando la cruz por la parte de atrás. Eso todavía es mucho más incómodo para Jesús, porque él sigue todavía cargando el peso y doble. Y ahorita en esta otra película, La Pasión de Cristo, se ve que el cirineo toma todo el peso de la cruz. Exactamente. Se ve que él carga con la cruz de una manera más especial, a tal grado, pues que él, ¿verdad? Carga con la cruz y también carga con Jesús. ¿Tú te imaginas, Rivera, tener el contacto físico de un hombre común con un hombre divino? Aparte, sus vestiduras, las vestiduras de este hombre del cirineo, se combinaron con las con las de Jesús. Qué maravilloso privilegio tuvo este hombre. Tenemos llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Con quién tengo el gusto? Dios le bendiga, el hermano Fernando Martínez. Hermano, qué gusto escucharlo. Buenas noches. Me alegro escucharle ahí, hermano, ustedes compartiendo. ¿Verdad? Aquí estamos hablando del cirineo, hermano, que nos recuerda este tiempo de Cuaresma tan hermoso. Sí, mire que tenía un poquito aquí en la reflexión. Vemos, ¿verdad?, que el cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús. Sabemos pues que toman y les siguen. Además de ejemplo, Simón nos invita a llevar las cargas de los otros. Claro ya que lo sí. decía San Amén. Pablo, Así es. Sí. Sabemos que todos pues necesitamos cirineos pues que nos ayuden a llevar a la cruz. Principalmente ahorita con los jóvenes, ¿verdad? Que necesitan personas que estén al lado para compartir dudas y fracasos, ¿verdad? Sin duda alguna, totalmente de acuerdo con usted, hermano. Necesitamos más cirineos también. Claro. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Amén, Amén, mi hermano hermano. Fernando. Un fuerte abrazo, bendiciones. Amén. Amén. Me encantó lo que el hermano Fernando pues nos acaba de mencionar, que el cirineo, así como fue el cirineo, tenían que haber sido los discípulos. Claro. Es la viva imagen del verdadero discípulo, del que ayuda a Jesús a cargar la cruz. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, ¿quieres ser mi discípulo? Aparte de que te tienes que negar a ti mismo, Toma tienes tu que cruz. cargar con tu cruz. En otros programas, en otros episodios de Cristificados hemos dicho, ¿qué somos? ¿Seguidores o discípulos? Un seguidor puede seguir a Jesús, pero un discípulo es el que carga su cruz, es el que está al lado de Jesús. Pero vaya, textualmente sabemos que los discípulos tuvieron que huir, porque si no los iban a matar. O es que habían... No, solo habían 3 cruces, porque ya habían 3 personas condenadas a muerte, que eran los 2 ladrones Y Jesús. y Barrabás. ¿Qué pasa con Jesús? Como el pueblo no hallaba cómo juzgar a Jesús y al mismo pueblo pusieron a escoger, el pueblo escoge a Barrabás. Entonces liberan a Barrabás y la cruz, como te decía al inicio, que le tocaba a Barrabás, se la dan a este hombre que lo único que hizo fue hacer el bien. ¿Qué es el encuentro con la cruz de Cristo? Imagínate, Ronnie y amigos que nos escuchan y nos ven,
De un momento incómodo de Simón de Cirene, así de incómodo comenzó su salvación. Porque este hombre no volvió a ser el mismo después de cargar la cruz. ¿Por qué les digo que necesitamos más cirineos? Hermanos, sencillo, necesitamos personas que estén dispuestas a servir, aún con problemas, con dificultades, Con el cansancio. Con la fatiga del trabajo, del diario vivir. Necesitamos personas que después de que salen de su trabajo, cansados, agobiados, lleguen a misa, porque la palabra de Dios dice: vengan a mí los que están cansados. La cruz de Cristo pesaba más de aproximadamente 700 kilos y se preguntaban quién sería capaz de ayudarle a Jesús con esa cruz tan pesada. Y no fue al primero que vieron al que llamaron. Negativo. Recuerden que ya había multitud de personas que iba detrás de ese evento que estaba sucediendo ahí. Ya habían pasado, ponerle 2 kilómetros antes de llegar allá. Ya se había caído. Ya se había caído una vez. Ya se había encontrado con su madre María. ¿Qué más falta? Es uno de los misterios dolorosos de alguna manera. Imagínate tener que llegar a un lugar donde te obliguen a hacer algo que tú no quieres. La cruz de Jesús fue un medio para que Simón de Cirene encuentre su conversión. Yo he escuchado a personas decir que la cruz no significa nada. ¿Cómo no va a significar nada si en una cruz murió el Cordero de Dios sacrificado por tu culpa y por la mía? Por eso es que te digo que me encanta reflexionar sobre el silencio del trayecto de estas dos personas. Y es algo muy interesante. Yo te voy a decir, es en ese silencio de que llevaba a Cireneo, en ese pensar, iba, y me imagino yo en esa escena que él iba meditando sobre todo lo que estaba pasando. Y yo creo que es ahí donde ya empezaba a tener esa transformación el Cireneo. En su corazón ya empezaba a tener esa compasión. Porque lo que más me gusta, y lo voy a decir, es en la película, que pues podemos verla, esa actitud y esa mirada que tiene el Cireneo. Y es que yo me imagino esa escena y yo pienso que fue así o mucho peor. Esa mirada de compasión que le tenía el Cireneo a Jesús a medida que ellos iban avanzando. No al inicio, porque al inicio iba como renegando. Es que no lo quiero hacer. Igual como a nosotros nos pasa. Claro. No queremos ir a misa. No me quiero comprometer. No quiero el compromiso. No quiero la responsabilidad. Pero hermanos, a medida que seguimos en el camino. Es que eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Al principio no es nada satisfactorio. Acuérdense que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Que tenemos que de alguna manera empezar a hacer cambios que radicalmente, pues, de alguna manera sentimos que afectan nuestra vida, nuestro diario vivir, incomoda nuestro confort. Pero yo les digo, miren, para Simón de Cirene, esta no fue una jornada normal. Fue diferente. Sin darse cuenta, un soldado le habló, lo jaló de la mano y lo obligó a cargar la cruz de Jesús, la cual entre sudor y olor olía horrible a sangre. Esta sangre marcaría por completo la vida de este hombre. Y qué mejor ejemplo de seguir adelante que este hombre. Lo llevó hasta la cruz, hasta donde tocaba. No se rindió. Jesús se cayó y él todavía seguía de pie y lo levantaba. Es un ejemplo maravilloso de los hombres que Jesús necesita aquí en la tierra para seguir adelante. A lo largo se escuchaban tantas cosas negativas de este hombre, a lo que él nunca abrió la boca para decir una sola palabra, y su rostro únicamente reflejaba amor y dolor, cansancio y fatiga. Definitivamente, este encuentro de Jesús con el Cireneo nos debe cambiar la vida para siempre. ¿Por qué me gusta este personaje del Cireneo? Porque comúnmente decimos carga con tu cruz. ¿Pero qué es cargar con nuestra cruz? Es simplemente, tengo un problema, lo cargo. No puedo hacer esto, voy a pedirle ayuda a Dios. Yo creo que no es simplemente eso. Es aún con nuestros problemas, Seguir con adelante. nuestras dificultades, servir a Jesús.
Este hombre venía cansado. Y estoy seguro que cuando ya había caminado cierto trayecto empezó a cargar aquella cruz con mucho más amor, con mucha más alegría, porque sabía que lo que estaba pasando era injusto. Y en ningún momento pidió agua, pidió sed, tuvo sed. Este hombre sencillamente siguió adelante. Se acercó María y le dio agua a Jesús. Pero a él nadie le dio nada. De hecho, ¿qué hicieron con Simón de Cirene cuando llegó hasta el Gólgota? Lo corrieron. Y si te fijas, le pegan los soldados romanos. Le dicen que se vaya, que ya es todo lo que tiene que hacer. Bueno, quiero irme a esta pausa, pero los quiero dejar con este interrogante antes de que volvamos, saludando a todos los que están en Facebook conectados. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. ¿Creen que Simón de Cirene se ganó su salvación por haber ayudado a Jesús a cargar la cruz? Regresamos, estamos completamente en vivo en Cristificados Radio. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Gracias por estar conectados con Cristificados y Radio San Isidro a través de tu dial 105.1 FM. Quiero saludar a todos los que nos están viendo en Facebook. Tengo comentarios. Mi prima hermana Glenis desde Indianápolis me escribe: saludos a Ronnie, dice, dale un abrazo fuerte a mi padrino Lin. Así que tenés una petición ya. A nuestra hermana Karen Hernández, que también nos está viendo a través del Facebook. Nuestra hermana Marlene Zelaya dice: que Dios los bendiga, hijos. Muchas gracias, igual bendiciones. Karen Hernández nos escribe: saludos hermanos, bendiciones. Amén. Gracias a todos los que nos están viendo, también al abogado Giovanni Espinosa, también a Yaniret de Domínguez y a Franklin Barahona. Un fuerte abrazo y un cordial saludo a ustedes. Gracias por estar viendo Cristificados a través de la radio más influyente en la evangelización. Cuando me fui de la pausa, yo les dejaba una interrogante que, pues obviamente yo creo que todos no sabemos la respuesta, pero esta respuesta contrae, ¿verdad?, muchos cuestionamientos de alguna manera. Yo les preguntaba: ¿creen que Simón de Cirene se ganó su salvación por haber ayudado a Jesús a cargar la cruz? Obviamente me van a decir, y yo estoy seguro que sí. Pero todo esto trae como repercusión lo que estábamos hablando anteriormente. No es fácil cargar con la cruz de Jesús, porque Jesús cargó la cruz por culpa nuestra. Y este hombre representa gran parte de la humanidad, de esa humanidad que sabe quién es Jesús, que sabe que la salvación viene por parte de él, pero que tienen miedo todavía de tener un encuentro con Jesús. Y lamentablemente se dan cuenta de la realidad de las cosas ya cuando puede llegar a ser muy tarde. Porque Simón de Cirene sabía a Rivera quién era Jesús de Nazaret. Había escuchado hablar que hacía prodigios, que hacía milagros, que salvaba enfermos, que curaba a los enfermos, que liberaba demonios, que lo único que este hombre hacía eran cosas buenas. Pero claro, estaban esperando otro tipo de Mesías. Jamás se imaginaron que de un hombre humilde, de un hombre sencillo, vendría la salvación a este mundo. Es más, la mayoría de personajes bíblicos relevantes en la historia de la humanidad son personas sencillas, humildes. Imagínate un hombre campesino que olía a sudor, a trabajo, a fatiga. Lo obligan a cargar la cruz de Jesús, a enseñarnos a nosotros ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de ser? Humildes, sencillos, con un corazón muy, muy, muy grande. Para Simón de Cirene resultó una bendición llevar la cruz de Jesús y llevarlo hasta el Calvario. ¿Por qué una bendición? Por lo que estamos hablando, este hombre no volvió a ser el mismo. Es más, muchas veces las cargas que nosotros llevamos nos hacen más fuertes. Sí, la verdad que, como decía el hermano Fernando, cuando nos compartía ese pequeño comentario de decir de que la iglesia necesita más cirineos, creo que estamos en esta noche llamados a seguir cargando con nuestra cruz, a seguir cargando con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con los problemas económicos, con todos los problemas también que hay dentro de la iglesia, que la mies es mucha y los obreros son pocos.
creo que estamos decididos a seguir adelante a pesar de todas esas dificultades. Sin duda alguna, yo creo que el cargar con nuestra propia cruz nos hace verdaderamente cristianos, nos hace hombres de valor, nos hace personas de bien, nos ayuda a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque cargamos con el peso de nuestros propios actos, Correcto. porque somos humildes y reconocemos la divinidad de Jesús, porque no somos nadie si no es con Él. Quiero mandar un fuerte saludo a mi amigo que me escribió, yo creo que es un sacerdote de Olancho. Dice: saludos hermanos de Radio San Isidro. Un fuerte abrazo y un cordial saludo a usted, mi querido hermano. Gracias por comunicarse con nosotros a través del Facebook Live. Dice solo RCO Olancho, pero cuando veo la imagen pues aparece como un sacerdote, ¿verdad? Entonces qué gusto que nos estén viendo desde allá. Un fuerte abrazo a ustedes. Gracias por estar viendo Radio San Isidro y escuchando este programa Cristificados. Sencillamente, en la ropa de Simón quedaron para siempre marcadas las huellas de la sangre de Jesús, y en su corazón aquel encuentro que marcó para siempre su vida. Este hombre nos enseña tantas cosas, Ronnie, en medio de la fatiga, en medio del dolor, porque seguramente también Simón de Cirene era una persona normal y tenía problemas. Nosotros no nos imaginamos quizá, pero este hombre seguramente deseaba llegar a su casa, relajarse un rato, esperar que su esposa le lleve la comida o le sirva la comida. Sin embargo, tuvo el encuentro más hermoso de su vida, aunque fue un poco obligado, un poco fuera de lo común. Pero ese encuentro lo llevó a conocer la verdadera conversión, que es lo que nosotros muchas veces necesitamos. Necesitamos un encuentro con Jesús que nos haga vivir su muerte, su pasión y su resurrección, porque solo así vamos a entender el dolor que pasó Jesús por la culpa nuestra. Y ahorita estaba pensando, Marlon, al inicio pues mencionabas sobre el Santo Via Crucis. Nosotros tenemos una tradición muy bonita en nuestra comunidad San Juan Bautista del Porvenir de siempre pues hacer lo que es el Santo Via Crucis en cuadros vivos, y a mí me tocó pues formar parte de esos primeros Via Crucis y representar este personaje del Cirineo. Y lo que yo quiero decir es que a través de esa experiencia de ese cuadro vivo, de poder haber ayudado a Jesús a cargar con esa cruz, mi conclusión es que a medida que nosotros llevemos nuestra cruz y que le ayudamos a Jesús con esa cruz, en el transcurso de nuestro camino nos van a latigar, porque también a nosotros nos van a dar ese látigo que también cuando a Jesús le decían que caminaran y lo latigaban, que lo empujaban, a nosotros también nos van a hacer lo mismo. Y creo que ahora comprendo de que es un gran privilegio cargar con esa cruz de Jesús, seguir en este camino a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar en nuestro camino. Creo que todo vale la pena. Claro, nosotros siempre hemos hablado, de hecho he mantenido una palabra durante todo este tiempo de Cuaresma que la quiero compartir nuevamente con ustedes. Yo les he dicho, no podemos llegar al domingo de gloria sin pasar por el Viernes Santo. O sea, tú no puedes tener gloria si no cargas con tu cruz. O sea, tú no puedes conocer la magnificencia de Jesús si no conoces el dolor. Jesús nos enseñó que era realmente el dolor. Nos enseñó que el dolor nos hace más fuertes, que el dolor nos hace madurar como cristianos. Porque solo una persona que ha tenido una conversión puede hablarte de la conversión. La Biblia no vuelve a hablar de Simón de Cirene después de ese momento, pero este hombre quedó con su vida marcada. ¿No? Porque después, claro, nadie creyó lo que Jesús decía cuando decía que en 3 días iba a reconstruir el templo. Los religiosos pensaban que se refería al templo, a la iglesia, al templo que había en aquel momento en ese lugar. Pero él se estaba refiriendo al cuerpo. No vuelve a hablar mucho de la Biblia sobre esto, pero luego de que Jesús resucita, ¿tú crees que Simón de Cirene no quiso volverlo a ver? Claro, Sí, quedó seguro. maravillado. Porque eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Quedamos completamente maravillados. Mira cómo este hombre representa a la humanidad de forma regular, representa la humildad.
entre el trabajo y la fatiga, entre el vaivén de la vida sin conocer a Jesús, escuchó muchas veces hablar de él hasta que tuvo un encuentro con él. Te aseguro que lo primero que pasó entre Jesús y el cirineo fue un acto visual. Correcto. Jesús lo tuvo que ver. Y este hombre entender con la vista que Jesús le dio que ahí estaba la salvación del mundo. Solo ponte a pensar, Marlon, ¿qué hubiese sucedido si Jesús le hubiese preguntado, ¿por qué me ayudas? Ni quiera Dios. Esa pregunta, ¿por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué nosotros estamos dispuestos a ayudar a cargar a Jesús con esa cruz? Este hombre nos hace reflexionar tantas cosas. El silencio, que es lo más relevante en esto. ¿Por qué no iban hablando? Simón le pudo haber preguntado, ¿estás cansado? Yo puedo cargar contigo. Pero no, Jesús y él no hablaron. No eran necesarias las palabras. Hay momentos de dolor en nuestra vida y en la vida tuya que no es necesario que alguien hable, que alguien te diga, no. Tú lo que necesitas es escuchar la respiración de Jesús, es sentir su olor, Su presencia. su presencia. Eso es lo que necesita muchas veces una persona cuando está pasando una dificultad, porque las palabras se las lleva el viento. No hace tanto efecto como la oración. A extramicrófonos hablábamos con el doctor y estábamos hablando sobre por qué Jesús se fue, por qué humanamente él podía cargar una cruz de más de 700 kilos, que una persona normal no lo puede hacer. Hablábamos de que él se fue 40 días al desierto a orar. La Biblia no habla que él comía proteínas, que comía algo que le diera fuerza. No, lo único que Jesús hacía era orar. Sí, y hablábamos que, teníamos la conversación que Jesús pudo haber muerto cuando lo estaban latigando. Claro. Como porque su cuerpo era humano y sentía y sangraba y entonces, ¿por qué no murió ahí? Y eso lo comentábamos, pero es que ya estaba escrito. Ya estaba escrito que así iba a pasar. ¿Sabes? También me llama mucho la atención que en aquel tiempo las personas vivían del campo, eran personas muy trabajadoras, cultivaban la tierra, vivían del fruto de la tierra, trabajaban bajo el sol, a ciertas temperaturas bastante calurientas, otras frías. Algo muy, muy relevante en todo esto, porque Simón venía cansado y sin embargo pudo con esa cruz también. Este hombre venía de estar a temperaturas muy altas trabajando. Seguramente era tan larga la jornada que yo me imagino que no llevó almuerzo. Únicamente tuvo el desayuno y esperaba llegar a su casa para comer la cena con su familia y sus 2 hijos, según dice la Biblia. Y encontró fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué crees? Sencillo, iba al lado del Dios Todopoderoso. Y nadie te va a dar más fuerza que el mismo Jesús. Amén. Sin duda alguna. Este hombre nos ha enseñado tantas cosas que nos maravillamos definitivamente de hablar de este hombre. Entre personas estaban todo el día a trabajar bajo el sol, en el campo, hasta muchas veces sin comer. Es increíble. ¿Sería casualidad que este hombre campesino fuera quien ayudara a Jesús a cargar con la cruz? Definitivamente no. Este hombre nos ha enseñado mucho qué significa llevar la cruz de Cristo. Imagínate, negarte a ti mismo, cargar muchas veces con los problemas que no son tuyos, pero son de un hermano que es tuyo. Correcto. Eso también es llevar la cruz de Cristo, es obedecer. Llevar los tuyos y llevar los de el próximo, el que tenés al lado, El al más más cercano. cercano. Eso también es llevar la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? Hermano, significa negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo significa dejar tu comodidad, tu confort. ¿Vienes cansado de trabajar? Sí, estoy de acuerdo. Todos nos cansamos. Pero vengan a mí los que estén cansados. Yo los haré reposar. Y significa, Marlon, también no ser indiferente. No ser como los discípulos en ese momento o como las personas que seguían ese Vía Crucis. Ser indiferente a toda esa escena. No ser indiferente a nuestros hermanos. No ser indiferente con la iglesia. Sino que, como decías, negarnos nosotros mismos.
Esta historia es tan importante y tan hermosa que aparece, como les decía al inicio, en los 3 primeros evangelios, en Mateo, en Marcos y Lucas. La verdad que Lucas estuvo muy cerca de Jesús. De hecho, la Biblia dice que Juan fue el único discípulo que estuvo viviendo muy de cerca todo esto. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que en este tiempo de Cuaresma nos demos un momento para estudiar a estas personas que estuvieron muy cerca de Jesús, a tal grado que vamos a entender por qué el cirineo aparece en la Biblia. ¿Quién es el cirineo? Sabe que a mí me llamó mucho la atención desde que empezamos a conocer los papeles del Vía Crucis, que es el cirineo. ¿Quién es el cirineo? Para cualquiera de nosotros, el cirineo puede ser el que ayudó a Jesús con la cruz. Pero ya saben realmente qué es ayudar a Jesús con la cruz. ¿Qué estamos haciendo para seguir cargando nuestra cruz y ayudar a nuestro hermano a cargar su cruz? Muchas veces con nuestro silencio ayudamos, con nuestra oración hacemos más. Negándonos a nosotros mismos para que un hermano esté mejor dentro de la comunidad, hacemos muchas cosas. Dios quiere que carguemos con nuestra cruz de una manera especial, siendo obedientes, siendo sencillamente amables, sirviendo a nuestro amigo, a nuestro hermano de la iglesia. Me encantan estas preguntas, aunque parecen muy sencillas de contestar. ¿Creemos que Simón de Cirene se ganó la salvación por haber ayudado a Jesús a cargar la cruz? Sí. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás ayudando a Jesús a cargar su cruz? ¿O estás tú cargando tu propia cruz? ¿Quieres realmente tu salvación? Tenemos tantas cosas que hacer para ganar nuestra salvación. Y este hombre sabía que Jesús realizaba milagros, o por lo menos lo escuchaba. Pero ¿y por qué no tenía un encuentro con Jesús sino que tuvo que pasar eso? Lo que hablamos anteriormente, las cosas no están planificadas. En otras versiones, el cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz, pero también ayuda a cargar el cuerpo de Jesús. Y en otras, pues lo que hablábamos al inicio, cambia de posición. ¿Tú te imaginas cargar con esa cruz y también cargar con el cuerpo de Jesús? En la tercera caída vemos que el cirineo prácticamente gana a Jesús para que no caiga de un solo. El cirineo conoció muy de cerca la respiración de Jesús. Sí. Su olor. Este hombre tuvo la mejor oportunidad de su vida. Es increíble lo que dice la palabra. Tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Es muy maravilloso saber todo esto. La misma religiosidad de aquel tiempo fue que obligó a Jesús a cargar la cruz. Sabes que yo me detengo cuando hablo de esto porque, ¿por qué lo digo? Quizás no sea el caso ahorita hablar de Caifás, porque quiero hablar de Caifás también, si Dios quiere, el próximo episodio. ¿Quién era este hombre? Sencillamente, vean el próximo episodio. No, ¿qué quiero decir con esto? Los mismos religiosos fueron los que influyeron para que obligaran a Jesús a cargar la cruz. ¿Qué pasa con nosotros los religiosos o las personas que estamos así tan cerca de Jesús? Muchas veces no creemos que Jesús está manifestado en el más humilde, en el más sencillo. Y empezamos a criticar, empezamos a condenar y empezamos a blasfemar, a decir un montón de cosas. Vos has escuchado muchas personas que están dentro de la iglesia hablar de otro hermano que está dentro. No entiendo yo. Nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Pero por lo menos entendemos que si yo estoy dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y voy a hablar de otro hermano, o sea, estoy mal. No se puede. La verdad que ese no es el papel del verdadero cristiano que debemos de tomar. Creo que ya lo hablábamos antes y lo mencionábamos, que el verdadero cristiano es el que es el discípulo, no el seguidor. Es el que se interesa por seguir creciendo espiritualmente, es el que se interesa por los problemas, es el que se interesa por hacer crecer la comunidad. Sin duda alguna. Así es que, hermanos, quiero recordarles, por favor, carguen con su cruz y háganlo con amor.
Háganlo con paciencia, háganlo con referencia. ¿Cuál es tu cruz? Tu enfermedad, tu orgullo, tu carácter, tu poca disponibilidad para servir a Dios y tu poca amabilidad. Cargamos muchas cruces, nuestra doble cara, nuestra doble actitud, La pereza. esa falta de perdón que tanto nos molesta la vida, porque lo único que nos hace libres es el perdón. Y cargar con nuestra propia cruz significa eso, negarnos a nosotros mismos para que Jesús se glorifique. Y otra cosa, Marlon, también es que si en un momento de nuestras vidas no podemos cargar con nuestra cruz, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Aboquémonos a las personas que pueden ayudarnos. Aboquémonos con el sacerdote, aboquémonos con algún delegado de la palabra, con el amigo que miramos dentro de la iglesia, o cualquier persona que pueda ayudarnos a ayudar y a cargar con esa cruz. Entonces, Rivera, yo creo que ya es momento de despedirnos. Quiero despedirme al final con unas palabras que tengo aquí para todos esos Simón de Cirene, para esos sirineos que vamos a cargar, o estamos en este tiempo de Cuaresma cargando nuestra propia cruz. Así es que te agradezco de todo corazón, como siempre, por estar acá al pie de la bandera siempre, tratando de evangelizar a muchas personas a través de Cristificados Radio, también a todos los que nos ven en Facebook. Despídete, hermano, mándale saludos a tu gente, que es mucha, por cierto. No, agradecerte a vos, Marlon, por la invitación. Sabes que contás conmigo para poder, pues, tratar de llevar esta palabra de Dios, y invitarlos a todos que seamos esos sirineos dentro de nuestras familias, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros trabajos, y enviarles saludos, pues, a mi esposa, a doña Linda, a Yosira, y a todos, pues, desearles nuestros fans. A nuestros fans que, pues, sintonicen el próximo episodio, que estará muy bueno, que Marlon hablará de Caifás. Ya, pues, tenemos un adelanto ahí. Sí. Entonces va a estar muy, muy, muy bueno, por así decirlo, y hermanos, a seguir adelante, a cargar con nuestra cruz, a ser fiel, a ser obediente. Bueno, yo también quiero saludar a todos nuestros fans. Saludar a mi madre, saludar a mi esposa, también a doña Linda. Ella siempre está pendiente del programa, también pendiente de la radio. Es una fiel radio escucha de Radio San Isidro. Es una persona muy especial que, junto con mi madre, mi esposa, tú que eres mi amigo, y muchas personas que me conocen, me han enseñado a cargar con mi propia cruz. La verdad que no somos perfectos, y cargar con nuestra propia cruz nos acerca un poco más a Jesús. Saludos también a Santos Leiva, que se acaba de unir a vernos en Facebook. Hermano, un fuerte abrazo. Échale ganas, tú puedes seguir adelante. Dios tiene muchos planes para ti. Yo quiero despedirme sin antes decirle, verdad, que si quieren conocer los cielos de Honduras, por favor, viajen en Aerolínea Lanza, la aerolínea más completa en Honduras, la que conoces y que te puede llevar a los destinos más influyentes en turismo: Roatán, Guanaja, Puerto Lempira, Tegucigalpa y próximamente a San Pedro Sula, ya que traemos desde La Ceiba y desde aquí nos distribuimos en nuestras escalas, ¿verdad? Quiero despedirme con esta conclusión que dice así: Simón de Cirene simboliza nuestra vida junto a Cristo para su gloria, no porque nos obligue la religión, sino por amor a Él y a aquellos que Él amó y por los que Él mismo murió. Así es que carguemos con nuestra propia cruz y sigamos adelante siendo discípulos de Jesús y de su evangelio. Un fuerte abrazo a todos, un cordial saludo. Me despido, soy Marlon J. Ortiz y estuviste en Cristificados Radio. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Aerolínea Lanza, línea aérea nacional de Honduras. Es la empresa líder en el transporte aerocomercial de pasajeros y carga en todo el mercado hondureño. Ofrece servicios de vuelos charter en toda Honduras y servicio de carga a nuestros destinos. Viaja seguro y rápido a La Ceiba, Roatán, Guanaja, Puerto Lempira y Tegucigalpa. Un servicio personalizado y una atención de primera. Vuelos rápidos y seguros con Lanza. Este programa fue auspiciado por Aerolínea Lanza, donde los buenos viajes nunca se olvidan. Radio
Radio San Isidro presentó Cristificados, la era del nuevo católico. Sintonízanos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.